Estamos de vuelta, son las 9:04 y esta mañana aquí en el estudio nos acompaña nuestro primer entrevistado, Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Partamos con uno de los hechos noticiosos de esta semana. Tiene que ver con este golpe que ha dado la PDI y el Ministerio Público al Tren de Aragua. Al desbaratar uno de sus brazos financieros, ¿no? Más de 13 millones de dólares en activos, entre otros detalles que ya podremos ir profundizando. Primero me gustaría que mencionáramos el hecho. ¿Es el hallazgo desde este punto de vista de los activos y de los movimientos financieros de las organizaciones criminales? ¿Es el hallazgo más importante del último tiempo? Sin duda esto, con esta investigación que vale la pena explicarla, ¿cierto? Se trata de una investigación en que trabajaron simultáneamente 3 fiscalías regionales: la Fiscalía de Tarapacá, la fiscal regional Trinidad Steiner, la Fiscalía de Valparaíso, donde está la fiscal regional Peri Bancic, y la Fiscalía de Los Lagos, donde está la fiscal regional Bitber. Ambas fiscalías regionales estaban trabajando, ¿cierto?, una investigación respecto de los flujos de dinero de sus distintas investigaciones vinculadas al Tren de Aragua, ¿cierto? Insisto, desde Iquique hasta Puerto Montt. Y nos fuimos dando cuenta de que habían blancos que se compartían, que coincidían exactamente. Y ahí el fiscal nacional lo que dispuso es que se trabajara en una fuerza de tarea, que es algo bastante inédito, por lo menos en el ámbito del crimen organizado, en términos de lo que venía haciendo el Ministerio Público. Acuérdense que el Ministerio Público hace algún tiempo atrás no tenía ni siquiera una unidad especializada en crimen organizado, y entonces empezamos a trabajar simultáneamente las 3 fiscalías regionales, de alguna manera apoyada y coordinada por la unidad especializada que me toca a mí dirigir, junto con la Policía de Investigaciones, desde luego que es un trabajo fantástico a través de su unidad especializada, pero cabe no olvidar a el Servicio de Impuestos Internos, que en esto también ha trabajado intensamente con nosotros, y también la Asociación de Bancos, que de hecho, solo un punto. En esta investigación, en algún momento, el día de que se hizo el procedimiento, se congelaron 257 cuentas corrientes en una hora de la madrugada. De hecho, yo lo estaba siguiendo, digamos, desde Brasil. Estaba precisamente en un encuentro sobre lavado de activos y crimen organizado, y la gente de otros países, incluso europeos, se asombraban de que en la madrugada los bancos hubiesen congelado 257. Claro. Y también surgió digamos, el debate sobre el proyecto de ley que permite alzar el secreto bancario. Hay quienes dicen que lo ocurrido con esta operación es la mejor muestra de que no es necesario, digamos, alzar el secreto bancario para llegar a la detención y a diligencias efectivas, y otros que dicen que sería mucho más fácil y más rápido si esto ocurre. ¿Cuál es la postura de su sección especial? Bueno, en este punto, más que la postura de nuestra unidad, más bien la postura que ha expresado el fiscal nacional. Primero, efectivamente, nosotros hicimos una investigación, o sea, el Ministerio Público hizo una investigación en la cual pudo identificar que cerca de 13 millones de dólares salieron del país. ¿Ya? Y eso es lo relevante. Pero desde el punto de vista, por así decirlo, de la investigación, también da cuenta de que llegamos tarde. O sea, cuando uno dice tenemos que seguir la ruta del dinero, la gracia es que esa ruta no sea tan distante de donde uno quiere llegar, ¿cierto? Claro. O sea, que ojalá hubiésemos podido detectar esto antes, ¿cierto? Y efectivamente, el levantamiento del secreto bancario es un tema importante. ¿Ya? ¿Y por qué es un tema importante? Déjeme explicarlo simplemente. Porque hoy día, efectivamente, con las autorizaciones judiciales uno puede obtener el levantamiento del secreto bancario, pero normalmente eso se hace una vez que uno ya tiene una investigación y por lo tanto ya pasa tiempo y ya sale el dinero. Lo que uno mira en el derecho comparado en otros países es que muchas veces el levantamiento del secreto bancario es anticipadamente y desde una perspectiva más bien administrativa. La cuestión relevante acá, más que si es que tiene que ser o no por la UAF o no, es mirar lo que hacen otros países. Y otros países, hay algunos lugares donde, por ejemplo, la UAF lo hace administrativamente de momentos tempranos, pero también lo hace el propio Ministerio Público a través de las unidades policiales que trabajan. Y mi punto en esto es que, mirando ya desde la perspectiva del crimen organizado, el trabajo de todas las instituciones que se relacionan con las investigaciones financieras debiera estar mucho más conjunto, debería ser mucho más coordinado, debería ser mucho más integrado. O sea, la idea de interagencialidad es lo importante. Y el proyecto de ley en el cual se está discutiendo esta cuestión, lo que hace más bien es poner el foco en la inteligencia financiera, pero no en la persecución financiera.
Por lo tanto, más bien lo que ha dicho el fiscal nacional es que debiéramos pensar en cómo trabajamos integralmente la cuestión de la investigación financiera para que, desde el punto de vista y de la inteligencia, pero también desde el punto de vista de la persecución, podamos tener información rápidamente. ¿De qué nos sirve como país que tengamos, creo yo, digamos, que tengamos una inteligencia financiera que luego no va a fluir rápidamente hacia el mundo de la persecución? Claro. Ignacio, desde el punto de vista del caso, ¿qué refleja sobre cuán sofisticadas son estas estructuras también? Porque el fiscal nacional nos comentaba hace unos días que el perfil de este detenido era muy distinto al de los tradicionales miembros del Tren de Aragua. Aquí habían chilenos también involucrados, un contador involucrado. ¿Nos puede contar más detalles sobre esa estructura? Por supuesto, sin perjuicio que las investigaciones sobre lavado de activos tienen una reserva que es bien especial, pero claro, o sea, lo que uno ve acá es probablemente el área del corazón mismo de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales siempre tienen dos áreas, por así decirlo. Una que es aquella que se encarga de los negocios ilícitos, que en general o es violenta, como lo hemos visto acá en Chile, ¿cierto?, en el último tiempo, por supuesto, el control territorial, o en ciertos negocios ilícitos que son altamente lucrativos, como por ejemplo el tráfico de drogas, la trata para fines de explotación sexual, o algunos que son también muy violentos, pero de carácter depredatorio, como por ejemplo la extorsión o el secuestro con finalidad extorsiva. Pero con esos ilícitos terribles, ¿cierto?, las organizaciones criminales, ¿qué hacen? Ganan plata. El problema que después tienen las organizaciones criminales es cómo esa plata, cómo ese dinero, cómo esos recursos los reinvierten o los reubican en la economía formal a efectos de poder utilizarlo. Ese es el núcleo sencillo que tiene que ver con el lavado de activos. Cómo yo, a través de maniobras, ¿cierto?, oculto, disimulo, fracciono los recursos ilícitamente obtenidos para de alguna manera reincorporarlos en la economía legal. Y normalmente eso tiene digamos, es otro mundo, ¿cierto? Un mundo que como bien decía, está más vinculado, ¿cierto?, normalmente a empresas que son empresas a veces de fachada, a veces que no son de fachada, prestaciones de servicio que luego efectivamente se sobredimensionan para los efectos de suponer una renta distinta a la que efectivamente es. Y lo que dimos cuenta acá, que es importante tomarlo en consideración, es, por así decirlo, los aspectos financieros de estas maniobras, que tenían que ver básicamente con la utilización de la banca, por eso la importancia del trabajo conjunto, y en esto también hay que indicar que el fiscal nacional, con la Asociación de Bancos y el Banco Estado, firmaron un convenio que nos permite hoy día trabajar con ellos bastante ligadamente. Eso permitió congelar las cuentas, por supuesto, digamos. Buena cosa. Y además, y el otro mundo, que es un mundo que de alguna manera es un mundo nuevo en el sentido del mundo de los lavados, de los criptoactivos. O sea, el mundo de los criptoactivos como un espacio donde las organizaciones criminales, sobre todo, y esto hay que tomarlo en consideración, no nos olvidemos que las organizaciones criminales chilenas, transnacionales, muchas veces, o sea, no muchas veces, vienen de otros países y por lo tanto parte del lucro de los actos ilícitos que cometían acá los mandaban afuera de Chile. Claro. ¿Y de qué manera yo saco plata de Chile sin que, por así decirlo, levante alerta? ¿De qué manera lo hago para mandarla a Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México? Lo hago a través de, por un lado, la bancarización y por otro lado, la utilización de los criptoactivos, es decir, a través de compras de criptomonedas, que en algunos casos son a través de las entidades que están validadas e inscritas, Ignacio, pero también a través de fórmulas, por así decirlo, más ocultas. ¿Y qué tan fácil es o no rastrear precisamente esas estructuras de negocio, de las fachadas de negocios que tienen estas organizaciones? Claro, la utilización de criptomonedas es un camino, pero deben tener otros muchos más y otros negocios y otros rubros en los que ya han entrado. ¿En cuáles, por ejemplo? O sea, como les decía, hay siempre, y esto no es solamente una situación de Chile, la utilización de ciertos servicios, que son servicios que, como se digo, que por su volumen y por su dificultad de control siempre son activos o sea, atractivos para los efectos del lavado activo. Barberías, como son las barberías, ¿cierto? Carnicerías. Carnicerías, ópticas. Ópticas. En el mundo se ven múltiples fórmulas a través de las cuales, como sobre todo el menudeo, en el fondo, plata chica. Negocios, por así decirlo, de abarrotería, ¿cierto? Donde yo puedo fácilmente simular un ingreso superior al que efectivamente tengo, claro, y con eso me permite de alguna manera generar la disimulación. Eso como que se lo requiere. convencional. Eso y es lo que aparece como nuevo es utilizar el servicio financiero a través de criptomonedas. Y en el servicio financiero hay un punto que vale la pena considerarlo, sobre todo para los controles, que tiene que ver con
la creación de empresas, esto que se conoce como las empresas en un día. Y en esto yo ¿Las siempre... empresas? En un día. En un Yo día, en esto creo que hay que ser responsable y uno no puede tampoco generalizar desde luego, porque pasa lo mismo que pasa con el tema del tráfico portuario. O sea, en el tráfico portuario, que todos sabemos que los puertos son un lugar importante en términos de tráfico de drogas, ¿cierto? O de contrabando de mercancía ilícita, uno quisiera que el 100% de los contenedores se pudiesen abrir, ¿cierto? Y revisar. El problema es que con eso uno mata la economía. Lo mismo sucede respecto de las empresas en un día. Las empresas en un día sirven mucho para agilizar la economía, ¿cierto?, de nuestro país. A los empresarios y los emprendedores es una gran herramienta, pero también detrás de una gran herramienta hay una gran oportunidad para las organizaciones criminales. Y por eso el Servicio de Impuestos Internos también ha tenido un rol clave, porque tiene que sospechar de cuáles son legítimas y cuáles no. Yo puedo abrir 1, 2, 3 empresas en un día por día y después de esas empresas hago iniciación de actividad, luego genero una cuenta corriente y... Entonces, pero el tema de los criptoactivos, que bien preguntaba, es un tema muy importante porque sobre todo requiere tecnología y requiere recursos para los efectos de la trazabilidad. ¿Cómo yo a tiempo puedo identificar que una persona está transformando dinero en bitcoins o en otra, digamos, en alguna otra moneda virtual y de qué manera hace, a través de los blockchains, camino, para decirlo así, y digamos, separación cómo disuelve para los efectos de llegar a su fuera. Y por eso entonces el Ministerio Público es partidario de que se avance en la ley de inteligencia financiera y alzamiento del secreto bancario. Ahora, pero de una manera en que sea mucho más integrada al Ministerio Público, es decir, debiera considerar una vinculación directa con el Ministerio Público, mucho más de lo que está hoy día, y también con las policías. O sea, por ejemplo, en el sistema italiano, la UIF italiana, que es el símbolo a nuestra UAF, trabaja codo a codo con la Guardia de Finanzas. En Italia ellos tienen una policía financiera. ¿Y el proyecto de ley actual no contempla esa cercanía? No, porque básicamente lo que contempla es un núcleo cerrado entre distintas agencias más bien vinculadas al mundo financiero. Imagínense, en la UIF francesa, por ejemplo, un fiscal, magistrado, bueno, uno podrá hacer una distinción, está dentro de la UAF, de la UIF y francesa. Por lo tanto, vinculan, porque tiene que ver con una cosa muy obvia, creo yo, que es que la forma en que el sistema de investigación financiera conozca los fenómenos criminales que están pasando es vinculado con aquellos que los investigan. Claro. Quisiera preguntarle, Ignacio, estamos con Ignacio Castillo, que es jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado del Ministerio Público. Ya estamos acostumbrados a que aparezca la noticia o nosotros dar la noticia, se desarticula célula del Tren de Aragua, cae brazo financiero del Tren de Aragua. Cuando hablamos de crimen organizado, ¿cuánto es responsabilidad del famoso Tren de Aragua? Y si sigue dependiendo directamente de la orgánica de esta cárcel que proviene de Tocorón, creo que se llama, en Venezuela. Y si son varias preguntas en una, pero ¿se va a poder desmantelar algún día el Tren de Aragua o esta es la nueva normalidad? Crimen organizado igual Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales que están operando en Chile. Tenemos otras, ¿cierto? ¿Hay una estimación de cuántas hay? O sea, tenemos varias, digamos. O sea, porque hay algunas que se fragmentan, por así decirlo, en fragmentaciones, ¿cierto?, en células, digamos, ¿cierto? Como los gallegos en el norte. Como los gallegos en el norte, peruanos. claro, que son, en el fondo, claro, son fragmentaciones. Sí, más bien lo que yo diría, y esta pregunta me la han hecho en otras oportunidades, yo creo que lo que hay que entender es que Chile, de alguna manera, dejó de ser un lugar que estaba ajeno, por así decirlo, a la conflictividad más compleja de la criminalidad organizada, que la teníamos en todo el resto de Latinoamérica, digamos. O sea, no nos olvidemos que Latinoamérica tiene 3 de los países más importantes de producción de cocaína y de los más importantes en producción de marihuana, y además hoy día tiene una relevancia importante también en el ámbito de la producción de drogas sintéticas. Entonces, de nuevo, las organizaciones en general vinculadas al crimen organizado en este momento en Chile provienen del Tren de Aragua y se han ido como... Tenemos del Tren de Aragua con fracciones del Tren de Aragua, pero también tenemos colombianas, también tenemos ecuatorianas, también tenemos peruanas. ¿Cuántas hay? Más o menos. No le podría decir una estimación porque son fracciones, pero, o sea, nosotros teníamos el otro día y eran varias decenas, digamos, de distintas fracciones. Varias ¿cierto? decenas. Claro, de distintas fracciones. Fracciones de estos carteles que son fracciones de carteles principales. o sujetos que participan de alguna de ellas y vienen hacia nuestro país. Pero yo lo que, para contestarle la pregunta suya, que es muy importante, es que yo creo que el esfuerzo institucional, y es el esfuerzo que estamos haciendo en el Ministerio Público, y no tengo ninguna duda que lo está haciendo Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Directemar, Gendarmería, es que tenemos que mantener un estado de criminalidad, por así decirlo, bajo. Probablemente vamos a estar mucho tiempo en un estado de criminalidad en ese contexto, pero con una criminalidad organizada que vamos a tener que, de alguna manera, estar permanentemente detrás de ella.
¿ya? Y eso es distinto a aquello que teníamos en Chile hace una década atrás. Claro. Porque lo que teníamos en Chile hace una década atrás, que si teníamos crimen organizado, era un crimen organizado distinto, un crimen organizado que básicamente tenía que ver con el tráfico de drogas y principalmente con contextos, por así decirlo, barriales de familias que estaban dedicadas al tráfico de territoriales, pero no necesariamente violentas, y no multigiro, y no con un control territorial violento hacia el territorio, y no tampoco con esta manipulación financiera para los efectos de mover plata, por ejemplo, hacia el extranjero. ¿Eso significa entonces que ya no hay vuelta atrás respecto a la presencia de bandas organizadas, de crimen organizado? Yo no podría decir que no hay vuelta atrás. Lo que quiero decir es que esto es un trabajo permanente, día a día, de las instituciones que se dedican al crimen organizado, y en eso, como Ministerio Público, insisto, estamos absolutamente trabajando en ello. ECO, por ejemplo, es parte, ustedes hacían hace un rato atrás mención respecto de ECO, ECO es parte de ese esfuerzo. ECO es un proyecto institucional del Ministerio Público que hoy día confluyen 10 regiones, 10 regiones que están trabajando en una política de persecución que precisamente lo que va es a tratar de controlar el fenómeno del crimen organizado. Según la Asociación de Fiscales, el crimen organizado se ha extendido al sur y hubo una balacera apareció un hombre asesinado a tiros en Concepción. Sabemos mucho de lo que pasa también en la región de los lagos, donde hay alta preocupación por el tema del narcotráfico. ¿Comparten la preocupación de la Asociación de Fiscales? Bueno, sin duda, y esto lo dijimos hace ya harto tiempo, en el sentido de que... y en esto hay que hacer un paréntesis. El trabajo que hicieron las fiscalías regionales del norte, me refiero principalmente a la región de Arica y a la región de Tarapacá, al inicio de este fenómeno de crimen organizado vinculado principalmente a los flujos migratorios, fue extraordinario. De hecho, muestra de ello son las condenas de los gallegos y ahora recientemente la condena del Tren de Aragua, ¿cierto? Arica e Iquique respectivamente. Pero el fenómeno del crimen organizado transnacional, sea del Tren de Aragua como de otras organizaciones, por ejemplo, los pulpos, ¿cierto? Acá en la región metropolitana, se extendió principalmente en esas células. Yo estuve hace un mes atrás... En esas células, usted dice los gallegos, los pulpos... Por ejemplo, usted estaba hablando de los lagos. Los lagos hubo una investigación muy exitosa de la Fiscalía Regional de la fiscal Carmen Gura-Ritger, que usted sabe que yo nunca hablo de los fiscales que trabajan en las causas por razones de protección. A mí me parece que eso es fundamental. Por supuesto, solo nombran los regionales. Pero yo estuve en Colombia hace un mes atrás con una fiscal que investiga, ¿cierto?, el caso de los hermanos Cartier, una célula del Tren de Aragua, vinculada con secuestros, tráfico de drogas, tráfico de armas y todo, y a su líder lo detuvieron en Colombia y hoy día está en Colombia y nosotros estuvimos en el proceso de... Y operaba en los lagos. Con lo cual, le quiero decir que tienen razón, pero es algo que ya veníamos viendo. O sea, el Tren de Aragua se movió hacia el sur. Y es más, esto probablemente pasó más o menos desapercibido, pero uno siempre pensó que el estado de excepción, ¿cierto?, sobre todo en la zona de la Araucanía, era un dique de contención, sin perjuicio que igual las organizaciones pasaron hacia los ríos y los lagos. Pero hace un mes también atrás, quizá un poco más, un poco menos, también se desbarató cerca de 20 personas vinculadas con el Tren de Aragua en la Araucanía. Es decir, este es un fenómeno que las organizaciones van a buscar siempre. Espacios de control territorial, espacios donde puedan realizar estas actividades ilícitas, espacios donde puedan sacar dinero y espacios donde puedan efectivamente generar el lucro que buscan. Estamos con Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. Fiscal, respecto a los tipos de delitos, ¿cuáles han ido ganando más peso en el último tiempo acá en Chile? ¿Qué tipos de delitos son los que van tomando más fuerza? Bueno, sin duda el mercado ilícito, que sigue siendo el más rentable, por así decirlo, rentable desde el punto de vista de economía ilícita, ¿cierto? Un delito terrible, ¿cierto? Es el tráfico de drogas. Es el mercado ilícito en todas partes por esencia. Y luego, durante el tiempo del flujo migratorio más relevante, tomó mucha fuerza el tráfico de migrantes, ¿cierto? El tráfico ilícito de migrantes o la trata para fines de explotación sexual. Tuvimos algún caso laboral también por ahí, pero eso eran muy fuertes junto con el tráfico de armas. Lo que hoy día uno está viendo, y eso es, y obviamente el incremento del homicidio es coherente, digamos, es consistente con este control territorial. Lo que uno está viendo hoy día, que son nuestras preocupaciones, son principalmente las extorsiones y los secuestros extorsivos. ¿Han subido mucho? Sobre todo las extorsiones. Las extorsiones hemos visto un aumento. ¿De cuánto? No me atrevería a decirle en este momento del porcentaje, no lo tengo registrado, ¿cierto? Pero ha subido
Al punto, no al punto, digamos, pero en ese aumentar de las extorsiones, el fiscal nacional también, y esto creo que es importante, creo que ustedes lo mencionaron en algún momento, hace una semana atrás firmamos un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Comercio, precisamente que es no más extorsión. ¿Para qué? Para que los pequeños, sobre todo, y medianos empresarios o emprendedores que viven una situación de extorsión sean capaces de denunciar. Es importante en esto el trabajo de los medios de comunicación para ilustrar. Si uno mira el mundo, si uno mira lo que pasó en Italia en la década del 80 con los famosos pizzo, si uno mira lo que pasó en Colombia, en México, ¿cierto? En términos de que la extorsión empezó a ser finalmente un impuesto paralelo, sobre todo a los pequeños emprendedores, lo que el Estado tiene que hacer es dar confianza respecto a la importancia de la denuncia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con la Cámara Nacional del Comercio, para que se denuncie, que esperamos hacerlo también con otras entidades que puedan ser vínculo para estos emprendedores, digamos, para que denuncien. O sea, nosotros hoy día tenemos investigaciones. Por ejemplo, hablábamos recién de grupos de organizaciones criminales, ¿cierto? Los pulpos tienen dentro de su giro de negocio ilícito principal el tema de la extorsión. Ignacio. Y han habido investigaciones muy exitosas de la Centro Norte respecto de ese delito. Ayer el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que lo ocurrido con estos 7 militares que fueron formalizados, quedaron en prisión preventiva por hacer traslado de droga, participar de la cadena del narcotráfico en Iquique, era el hecho más grave que había ocurrido en el último tiempo. Y uno considera que, por Dios, que han ocurrido hechos graves, ¿cierto? Por ejemplo, el asesinato de 3 carabineros del año 2023. ¿Usted comparte que este es el hecho más grave del último tiempo y, en ese sentido, cómo mira el Ministerio Público la necesidad de investigar no solamente instituciones del Estado, sino instituciones armadas que están además en zona fronteriza y que, por lo visto, están involucrándose activamente con el narcotráfico? Su pregunta tiene varios temas que son muy importantes. Voy a ir uno a uno, ¿ya? Yo comparto lo dicho por el ministro, entendiendo que el ministro lo dice principalmente vinculado con la, por así decirlo, penetración del crimen organizado en instituciones estatales, ¿cierto? Con el riesgo permanente que siempre existe en países donde entra el crimen organizado, que es la cooptación a funcionarios públicos. Y cuando estos funcionarios públicos además son agentes de seguridad o, en este caso, ¿cierto?, agentes del ejército, la cuestión es principalmente grave. Pero además es grave en cuanto a digamos, a la vinculación con la actividad criminal y con el tipo de actividad criminal que hacían. Porque, por ejemplo, hemos visto, y esto no es una cosa de hoy día, históricamente, ¿cierto?, ciertas vinculaciones, por ejemplo, en casos de gendarmería, en casos de carabineros, ¿cierto? De hecho, carabineros hubo una causa también en la misma región de Tarapacá hace algunas semanas atrás vinculada, ¿cierto?, con el contrabando en Huara, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y entonces es grave porque yo comparto con lo dicho por el ministro, porque tiene que ver con una cuestión donde se identifica una cooptación o un trabajo propio de una organización vinculada al tráfico de droga, en este caso, ¿cierto?, de agentes militares. ¿Ya? Y que además también, y esto, sin embargo, quisiera decir que a quien le corresponde hablar en profundidad sobre la causa es a la fiscal regional que está investigando hoy día, que es la fiscal Trinidad Steiner, ¿cierto? La fiscal regional de este lado. Pero lo importante es que la institución es capaz de detectar este tipo de situaciones y de llevarlas, ¿cierto?, llevarlas a la justicia, a fin de que, como usted bien dice, hoy día los que participaban de eso hoy día estén en prisión preventiva por estos delitos tan graves. Y lo importante es que el Ministerio Público, y en este caso Carabineros de Chile, venía investigando esto ya hace algunos meses atrás. Fiscal, y en esa línea de entender cómo van penetrando estas bandas y el crimen organizado en instituciones estatales, ¿ustedes han tenido algún antecedente, por ejemplo, de vinculación o de penetración del crimen organizado en el ámbito político? Por lo menos en la unidad que yo en esto quisiera decir una cosa. Primero, yo soy director de una unidad, no soy fiscal. Siempre lo digo porque los fiscales tienen un proceso de ingreso distinto. Yo soy el director de la unidad especializada. Nuestra unidad es la unidad que ve básicamente los fenómenos vinculados con el crimen organizado. Sí. Hay otra unidad, ahora, sin perjuicio, que trabajamos muy de la mano, que es la unidad de anticorrupción, que es la unidad que lidera el director Eugenio Campos, ¿cierto? Y por lo menos en lo que la pregunta suya, en lo que dice relación con mi unidad, yo no he tenido antecedentes de eso. Ajá. Yo no veo todo lo que tiene que ver con tema de corrupción. Pero hay un tema que se decía antes que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el tema fronterizo. Nosotros en el Ministerio Público lo hemos dicho en otras oportunidades. Todo lo que es la zona fronteriza en Chile sigue siendo especialmente relevante y sobre el cual habría que poner atención
en todo ámbito. ¿Sobre todo en el norte o en otras Sobre zonas todo en el también? norte, sobre todo en el norte. O sea, en lo que dice relación con los temas portuarios, lo que ha hecho el fiscal Mario Carrera en los puertos del norte ha sido fundamental, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que en poco tiempo más probablemente vamos a tener vigente ya ¿cómo se llama? El corredor bioceánico que va a unir el puerto de Santos con los puertos del norte, y eso va a ser efectivamente también, así como va a ser algo bueno desde el punto de vista comercial, va a ser un riesgo desde el punto de vista del crimen organizado, eso es evidente. Sí. Lo que pasa en Colchane, ya lo vimos con lo que pasó ahora a propósito de los militares, a propósito de los carabineros, ¿cierto? Es una zona fronteriza a la cual hay que poner especial atención y recursos. Y hemos visto ¿Qué también... significa eso? ¿Poner recursos en qué sentido? En recursos tecnológicos, tecnológicos, humanos, ¿cierto? Recursos en mayores capacidades policiales, ¿cierto? O sea, son zonas en las cuales hay que estar especialmente atentos. ¿Ha visto? Yo me imagino que ustedes han visto lo que ha hecho el fiscal Juan Castro Vecchio en la región de Antofagasta, que ya lleva cerca de 14 toneladas de droga, porque es verdaderamente un dique de contención respecto del tráfico hacia el resto del país. Sí. Eso explica que el norte debe ser también un foco de atención muy relevante, así lo hemos entendido nosotros también como parte del Ministerio Público. ¿Verdad? Ignacio, y desde el punto de vista del avance del crimen organizado y ese trabajo regional que están haciendo con otros países, digo, ¿cuán efectiva es esa colaboración al final del día? Porque se hacen anuncios muchas veces de colaboraciones, de acuerdos entre las distintas fiscalías con otros países. ¿Dan resultados realmente? ¿Hay voluntad en otros países para colaborar? Mire, yo ingresé al Ministerio Público en esta administración, ¿ya? Pero tengo la certeza de que el esfuerzo que se ha hecho en posicionar al Ministerio Público también en el ámbito internacional es relevante. Y es relevante y ha dado resultados. ¿Ya? Y le contesto rápidamente la pregunta. ¿Resultados en qué sentido? Ustedes mismos han visto cómo la mayoría de los casos emblemáticos que hemos tenido en materia de crimen organizado, principalmente asesinatos de carabineros, el ex teniente Ojeda, ¿cierto?, de Venezuela, y otros tantos que, ¿vale? El que les comentaba yo recién respecto del caso de los hermanos Cartier en Puerto Montt, en todos esos casos, sujetos relevantes han sido detenidos, sea en Colombia como en otros países de Latinoamérica, Centroamérica o Estados Unidos. Gracias a esa colaboración. Pero por supuesto, el otro día cuando decía que el otro día yo acompañé a una fiscal a Colombia, precisamente porque se había detenido al líder, digamos, de los hermanos Cartier, precisamente por la relación de coordinación que tenemos. Hoy día tenemos equipos conjuntos de investigación con distintos países de Latinoamérica. Tenemos equipos conjuntos con Argentina, en los cuales han habido un trabajo, para no decir siempre el norte. Vámonos al extremo sur. En la Fiscalía de Punta Arenas y la Antártida tiene un equipo conjunto de investigación con Argentina, la zona sur de Argentina, y ahí han logrado desbaratar organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, al contrabando de mercancía y dinero. Y acá en Valparaíso tenemos un ESI de Valparaíso que permitió hace un tiempo atrás desbaratar una organización que se encargaba ni más ni menos que traficar armas para acá con la Fiscalía de Mendoza. Es decir, nuestro compromiso en el ámbito del crimen organizado es que esto no lo vamos a enfrentar solo. Sí. Tenemos que enfrentarlos con el resto de los países, entre otras cosas porque Latinoamérica, digamos, tiene que fortalecer en sí sus vínculos. En Europa, probablemente el éxito que tienen en el control del crimen organizado, donde tienen organizaciones criminales relevantes como las italianas, la 'Ndrangheta, las Camorra, las organizaciones balcánicas como por ejemplo las propias de las albanesas, por ejemplo, o lo que hemos visto en Holanda, por ejemplo, donde también ha crecido, digamos, el crimen organizado. Sí. Ellos tienen una institucionalidad, particularmente Eurojust, que es una entidad que reúne fiscales de toda Europa, Europol, que es una entidad que reúne policías de toda Europa, y ellos coordinan y trabajan conjuntamente. Bueno, eso mismo tenemos que lograr en Latinoamérica. Hay que avanzar en eso. Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, muy interesante. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes y a su disposición. Gracias, buenos días. Son las 9:31, pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile.